Seguimos esta noche en Minuto 1, ya vamos a estar con las declaraciones del representante ahora que está en la Argentina, Roberto Caldarelli, del Fondo Monetario Internacional, que sorprendió. Tenemos otros datos de la economía para un lunes que sigue inquietando al gobierno y a los mercados. Pero obviamente que la noticia política, como la desarrollamos ampliamente a la primera hora, es el triunfo contundente del peronismo cordobés y la derrota abismal, contundente de Cambiemos. Bien decía recién Felipe Solá, el 17% que saca Negri es Cambiemos, el 10,9% de Mestre son radicales que están descontentos con Cambiemos, porque si no, lo hubieran votado a Negri y votaron otra opción, votaron a un radical que pretendía ser puro, que tal vez a tiempo no se terminó de desmarcar. Por eso marcaba también claramente Federico Storani que era una tragedia lo que le había ocurrido al radicalismo en Córdoba, un radicalismo que pese a las derrotas contundentes no reacciona aún y que pierde la capital, la ciudad de Córdoba, que desde 1973 no gobernaba el peronismo Córdoba y pierde ferozmente con Cambiemos, el sello Cambiemos hoy está en crisis. Fíjese, se vienen dos elecciones importantes, Entre Ríos y Tucumán, y se viene después, al otro domingo, se viene Santa Fe. En las tres elecciones, Cambiemos no tiene posibilidades de ningún triunfo. Es más, en Tucumán, por ejemplo, las encuestas dan que está peleando ahí entre el tercer y cuarto puesto con el partido de Bussi, Cambiemos. En Entre Ríos fue una diferencia abismal. Y en Santa Fe la pelea está entre el socialismo y el peronismo. Es decir, hoy lo que está en crisis es la marca Cambiemos asociada a Mauricio Macri, que cae en las encuestas, cae su imagen personal y cae la gestión de gobierno. Vamos a ver, Roberto Caldarelli hoy no es habitual que hable, por algo habló, el día después de la derrota durísima para el gobierno en Córdoba. ¿Qué decía? Acá tenemos la nota. En la última reunión hoy hubo una degradación social importante. ¿Ustedes cómo lo ven en la Argentina? No, hemos hablado de los problemas de la economía, futuro, de la inflación, el crecimiento, puestos de trabajos, como la otra vez, como es normal. ¿Y el FMI cómo ve la situación de Argentina en cuanto al cierre de fábricas, pobreza? Nosotros creemos que el peor es pasado, que el crecimiento debería mejorar, la inflación debería bajar en los próximos meses. Claramente hay riesgos, pero el peor ya pasó. ¿Cuándo cree que va a comenzar ese crecimiento? Seguramente el segundo trimestre, podría ser que el primer trimestre también no fue tan malo como se podía esperar. ¿Se puede llegar a pensar, a aprobar el FMI una refinanciación de los pagos para que no le quede todo el peso al próximo gobierno electo a partir del 10 de diciembre? Demasiado temprano para Muchas gracias. Se ha dado un temor a la vuelta del kirchnerismo. ¿Cómo lo toma el FMI para el año que viene? No tenemos ningún temor de nada. O sea, para ustedes que vuelva Cristina no hay ningún tipo de problema. No. Bueno, a ver, el peor ya pasó para Caldarelli. La situación económica de la Argentina de hoy no indica lo mismo. Obviamente que los pronósticos siguen siendo muy desacertados de la realidad dura que vivimos en la Argentina. Pero también es importante, porque acá el gobierno exhibe, muestra el cuco de Cristina Kirchner. El periodismo oficialista con el gobierno agitan el cuco de Cristina. Y ahí está, muy suelto de cuerpo, Caldarelli, que dice: no tenemos problemas con Cristina Kirchner, no le tenemos miedo, no tenemos problemas. Es decir, que el fondo, porque como debe cuidar sus negocios, dice: y si es Cristina, renegociaremos o hablaremos con Cristina. Otra dura derrota conceptual para el gobierno de Macri, que con el periodismo oficialista asusan. Miren qué pueden pasar si vuelve Cristina. Lo dijo clarito Caldarelli. No te lo van a mostrar, no te lo vas a hacer escuchar ni te lo van a mostrar mañana en los diarios. No tenemos problema, no tenemos miedo. Fernando.
Gustavo, la verdad que una muy interesante nota de nuestro colega Nicolás Munafó, ¿no? Muy interesante porque le hizo las 3 preguntas precisas. Le preguntó por el crecimiento de Argentina. Vos fíjate que ahí es cuando Cardarelli dice el primer trimestre no fue tan malo como esperábamos. El gobierno se cansó de decir, de Nicolás Dujovne especialmente, que el primer trimestre estábamos saliendo de la recesión, que los números eran muy buenos, que enero había crecido respecto a diciembre, que febrero había crecido respecto de enero hasta que llegó marzo y estalló todo de nuevo, ¿no? Pero acá Cardarelli reconoce que el primer trimestre fue malo. Ahora habla del segundo trimestre. Cualquier momento empieza a hablar del segundo semestre, como ya se ha hecho costumbre en este gobierno. Pero es interesante porque asumen de que pueden llegar a negociar con el próximo gobierno una reestructuración de todos los pagos que están venciendo, especialmente en 2021. Claro, porque ahí cuando le preguntan muy bien el colega, que lamentablemente no sé, pero ¿era Nicolás? Nicolás Munafó, Nicolás, sí. Nuestro compañero, muy bien le pregunta, muy bien contundente y las preguntas necesarias. Cuando Nicolás le pregunta a Cardarelli, pero a ver, ¿no se están gastando, habrá que renegociar la plata para el próximo gobierno? Dijo, bueno, es temprano para hablar de eso. No cierra la puerta, no niega. Entonces digo, es un discurso... No lo niega, pero te puedo asegurar, Gustavo, que van a invertir hasta el último dólar que tienen en sostener esto. Obvio, está clarísimo, clarísimo. Van a vender dólares del FMI, van a vender dólares de la Reserva del Banco Central, van a vender dólares de China, dólares de Estados Unidos, donde vengan. Ahora vamos, porque viene Alfredo Zayat, editor de Página 12, economista, que ayer hizo, en ese sentido lo que vos estás diciendo, un muy buen artículo, lo que se juega Trump y Estados Unidos para mantener a Macri en el poder. Ahora enseguida lo vamos a hablar con Alfredo Zayat ese tema. Mientras tanto, la prensa internacional sigue mostrando la crudísima realidad de la Argentina. New York Times durante el fin de semana. Tapa de New York Times. La miseria económica de la Argentina podría hacer volver al populismo. La miseria económica de la Argentina, con una foto de los basurales donde la gente va a buscar comida. Esto es el New York Times, no es un diario argentino, no es Tiempo, no es Página. New York Times dice, mientras el señor Macri busca la reelección este año, los argentinos se lamentan cada vez más de que están absorbiendo todo conflicto y ningún progreso. Incluso las empresas que se han beneficiado de sus reformas se quejan de que ha arruinado la ejecución, dejando que la nación se enfrente a la misma mezcla de miseria que la ha acosado durante décadas. La economía se está contrayendo, la inflación se está ejecutando por encima del 50% y el desempleo se queda por encima del 9%. La pobreza aflige a 1/3 de la población y la cifra está aumentando. Se suponía que su presidencia, reitero, New York Times, bajo el título La miseria económica de la Argentina podría hacer volver al populismo. Se suponía que su presidencia, por la de Mauricio Macri, ofrecería un escape de los escombros de un gasto despilfarrador, al tiempo que establecería un camino alternativo para los países que luchaban contra el aumento mundial del populismo. Ahora, su presidencia amenaza con convertirse en una puerta de regreso al populismo. Aquí hay una mezcla de reproche a Macri y de pegarle duro con la realidad que se vive, ¿no? Para el señor Macri, el tiempo no parece ser abundante. Los recortes de gastos golpearon a la población de inmediato. Los beneficios prometidos en sus reformas, una moneda estable, una inflación más moderada, nuevas inversiones y empleos, podrían tardar años en materializarse.
dejando a los argentinos enojados y anhelando el pasado. New York Times, bajo el título La miseria económica de la Argentina. Si podemos, Charlie, mostrar la foto, porque es desgarradora. Es una imagen que creo que diarios argentinos no muestran. Gente revolviendo los basurales del conurbano buscando comida, lo que se vive. Así llegamos al mundo, como dice el gobierno. Con esta tapa y con esta foto también estamos en el mundo. Bueno, y pronósticos económicos, recesión que sigue para abajo. Mire, pronósticos de caída del PBI 2019, 2,8 pronostica PXQ y 2% analítica. Esto hoy una nota que trae el Buenos Aires Negocios. ¿Qué más? 1,8 CEPA, 1,7 LSG y 1,4 Ecolatina. En todos los casos, desastrosa la caída otra vez del PBI durante el 2019. Sí, Ecolatina es la que más se acerca a los pronósticos del FMI, pero sí, todas las demás están muy por encima, ¿no? El FMI lo ajustó a 1.3 para este año, la caída, la recesión. Cardelli dijo que el primer trimestre fue mejor de lo que esperábamos. Si vemos los números, fueron muy malos para el país, así que estos están esperando una caída mucho más grande. Bien, y la inflación, pronósticos de la inflación de abril, que esta semana va a dar a conocer el INDEC. EcoGold pronostica 4,1, FIE 4,1, LSG, parecen marcas de televisores esto, 4%. Recordemos que la UMET ya dio 4,6, el Instituto de Estadística de los Trabajadores de la UMET, ¿no? El IPSIS, ha llegado al gobierno 4%, Management and Fit 4% y el REM 4%, el relevamiento de expectativa de mercado 4%, ¿no? Sí. La da a conocer el miércoles, ¿no? El INDEC. El jueves, ya el jueves. O sea, la inflación en REN, recordemos que da 40% para todo el año, ¿no? Ya. Y capacidad instalada. Vuelve a impactar el número, Fernando, ¿no? Sí, porque cae casi 10 puntos respecto de marzo del año pasado. Es muy fuerte la caída de la utilización de la capacidad instalada. Y esto parece técnico, uno escucha utilización de la capacidad instalada, parece muy técnico. Estos son los fierros que se están usando. Esto significa que las fábricas tienen la mitad de sus máquinas paradas porque no tienen a quién venderle la producción. ¿Cómo cae en un año, Es muy tremendo. fuerte. 9.1% cayó de marzo del año pasado a marzo de este año la utilización. Y es muy fuerte la caída en alimentos, algo que no se explica. Este gobierno que vino a convertir a la Argentina en el supermercado del mundo tiene prácticamente menos de la mitad o poco más de la mitad de las máquinas usando, el resto están paralizadas. Nos enteramos hace poco de cierre de plantas, cierre de línea de producción de varias empresas de primera línea porque no hay mercado interno y porque el boom de la exportación que se suponía iba a llegar con estas mega devaluaciones nunca se concretó porque no hay una política seria de inserción de la Argentina en el mundo, Gustavo. Bien, enseguida también vamos a estar hablando de este tema con Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo, que ya está presente aquí con nosotros y que se va a sumar a todo este análisis político y económico que estamos haciendo en este día. Antes vamos a lo que te anticipábamos, ¿no? Con Irina. Lo de Rosenkrantz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jugando en los dos lados del mostrador, tomando determinaciones sobre empresas o grandes grupos que en su momento cuando era abogado representó y que hoy, en lugar de correrse cuando tiene que decir la Corte, ha actuado. Irina. Rosenkrantz, además, que es uno de los ministros de la Corte designados por Mauricio Macri. Exactamente. ¿En qué consiste este rastreo que hice? Carlos Rosenkrantz, en el momento que se presentó a la audiencia pública en el Senado, cuando debía ser aprobado, presentó una declaración jurada con una larga lista de sus apoderados y de sus, o sea, de las empresas de las que había sido apoderado y de sus clientes, cerca de 300 nombres. Empresas poderosísimas. Muy importante. Sí, muy importante. Su estudio ha sido un estudio que ha atendido justamente por tradición a los grandes empresarios. Y aquí viene el quid de la cuestión. Empezás a hacer un entrecruzamiento entre los nombres que están en esa lista
y los fallos que firma Rosenkrantz, y ahí te encontrás con la sorpresa de que ha firmado cantidad de sentencias que tienen que ver justamente con sus clientes que tenía incluso al mismo momento de ser nominado. Si querés, lo que podemos escuchar primero es qué dijo Rosenkrantz en la audiencia en el Senado cuando le preguntaron precisamente sobre esta situación. Es muy importante, hay que recordarlo. A ver, vamos. Obviamente, en aquellos casos en los que yo he intervenido o alguno de los con quien he compartido oficinas ha intervenido, me excusaré. Respecto de clientes que hube atendido, pero traen a la Corte casos diferentes a aquellos en los que yo participé, en algunos casos, dependiendo de las circunstancias, ofreceré mi excusación a mis compañeros de la Corte para que tomen decisiones al respecto. Y en algunos otros, más concretamente en el caso Clarín, me excusaré porque creo que hay razones de decoro que así lo indican, aun cuando no dudo en modo alguno de la imparcialidad con la que puedo analizar los casos que se traigan por ante los estrados del tribunal. Bueno, el caso Clarín... en 3 oportunidades dijo, me excusaré. Me excusaré. ¿Y se excusó? ¿No se excusó? No se excusó. Acá tenemos la sorpresa. Te vamos a mostrar algunos casos, son muchísimos, sí, pero hay algunas empresas que son grandes, a ver si las vamos viendo. Hay un caso que inicia la Petroquímica Cuyo, es una demanda contra la provincia de Córdoba, es una demanda porque Petroquímica Cuyo se negaba a pagar determinados impuestos, es una de las empresas que está en la lista de los viejos clientes, viejos y hasta el momento de su designación de Carlos Rosenkrantz. Termina saliendo el fallo el 3 de octubre del año 2018 con la firma de Rosenkrantz incluida. Hay un detalle de este caso que no es un caso cualquiera, es un juicio originario. ¿Qué quiere decir esto? Que la Corte es la jueza que investiga el caso desde el momento cero, porque hay una provincia de por medio. Entonces no es que hubo instancias anteriores. Claro. Rosenkrantz participó en todo el trámite del expediente. Y no se excusó. Y no se excusó. Vamos a otro. Ya uno que no se excusó. Exceso contra el municipio de Quilmes. Este caso te quiero contar que había sido revelado por nuestro colega Horacio Berbisky en el cohete a la Luna. Tiene algunas particularidades. Es un caso donde justamente se le cobra a las estaciones de servicio y a las petroleras una tasa de seguridad e higiene, la cobran los municipios, las petroleras no la quieren pagar, los intendentes dicen que representa el 35% de sus ingresos en rentas, con lo cual si la Corte les fallara en contra les causaría un desastre en sus arcas. Por eso se terminan presentando 40 intendentes en queja. Resulta que Rosenkrantz, que es abogado además de varias empresas del grupo Bulgeroni, entre ellas, Pan American Energy, que está, en este caso eso estaba incorporada, hoy es Acción. Exacto. Participa de este expediente durante 1 año y medio. Lo tiene incluso en su vocalía 1 mes y medio, él, leyendo el expediente. Recibe a un grupo enorme de intendentes, escucha la estrategia de los intendentes. No sabemos si le contó algo a su viejo cliente. Podría ser, podría no ser, pero debió haber recibido 1 año y medio a esos analizando el intendentes. expediente, tenía forma de interiorizarse. Pero lo peor del caso es que el 9 de abril de este año, cuando se convoca una audiencia pública que lo iba a dejar expuesto ante esta situación, decide excusarse. Claro. ¿Cómo es tarde. que participó 1 año Claro. y medio en ese expediente? ¿Caso YPF? Caso YPF, como verás, el rubro petrolero está entre los predilectos del estudio. Hay varias causas que tienen que ver con YPF, varias intervenciones, quizá una de las más importantes tiene que ver con esta contra la Dirección General de Aduanas, que le reclamaba impuestos a YPF, termina saliendo, otras son por algunos despidos. ¿Cuál es la relación de Rosenkrantz con YPF, además de haber sido apoderado y abogado? Hay otro tipo de vinculaciones que tiene Rosenkrantz, y una es con uno de sus directores. Estamos hablando de Fabián Rodríguez Simón, quien además impulsó su candidatura
a la Corte Suprema. Fabián Rodríguez Simón es director de YPF desde diciembre del año 2015. También tiene una relación social, digamos, con Miguel Gutiérrez. Estuvo en el casamiento de la hija, ¿te acordás que mostramos acá la foto? De la hija, no sé si tenemos la foto para mostrarla, pero la hemos mostrado. Sí. Estaba Rosenkrantz sentado justamente al lado de una mesa, donde estaba la mesa judicial en pleno del gobierno, y también estaba ahí sentado Miguel Gutiérrez, el presidente de YPF. Tanto las cuestiones de las relaciones personales como haber sido abogado pueden ser causales de excusación. Cuando consulté a Rosenkrantz sobre por qué no se excusaba, tiene toda una explicación técnica, donde dice en algunos casos es obligatorio y en otros no. Pero acá tenemos la foto. Eso se acomoda. Ahí está. Pepín Simón es el que está sentado acá, en primera fila. Este es Pepín Rodríguez Simón. Que ahí al lado está acá, otro integrante del gobierno. Acá y está atrás, Rosenkrantz. Espalda con espalda. Ahí está. Espalda con espalda, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el casamiento de la hija del principal operador del gobierno en materia judicial, amigo de Rosenkrantz, como dice Irina, impulsor para que llegue a la Corte. Creo que lo interesante para cerrar un poco este informe es ver el doble discurso de Rosenkrantz este año cuando... ¿Es causal de juicio político? Y cuando un juez no se excusa y hay un criterio que debió haberse excusado, ¿sí? Esto podría ser tanto porque fueron clientes de él, sea porque recibió beneficios de esas personas, sea por las relaciones personales, podría ser causal de Nosotros juicio mostramos político. 3 casos, pero ¿cuántos incluiste No, vos? yo tengo 10 conté de empresas distintas. Sí. Está, por ejemplo, la empresa Claro también. Hay una clínica, la clínica Estrada, son muchísimos. Está Día. Pero dentro de cada caso hay más resoluciones. Yo conté una veintena, pero si seguís revisando seguro que encontrás mucho más. Bien. El doble discurso de Rosenkrantz lo podés ver en la apertura del año judicial este año. Sí. Fíjate lo que dijo. A ver. Para mostrar que el derecho es nuestro único interés, nos hace falta mucha constancia. Mostrar que no servimos a otros intereses y que solo somos respetuosos de la Constitución y de las leyes lleva tiempo. Es imposible recuperar la confianza ciudadana con logros aislados. Mostrar que solo decidimos en base a la Constitución y las leyes requiere que todos los jueces seamos coherentes todo el tiempo, en todas nuestras decisiones. Y para ser todos coherentes todo el tiempo debemos pagar un precio alto, pues debemos dispuestos a vivir con la falta de popularidad que algunas de nuestras decisiones pueden engendrar. Bueno, no va. En las dos se iba a excusar y no se excusó, y en lo que decía en su discurso no va con lo que hace después en la práctica. Hay algo que nos cierra. Totalmente. Gracias, Irina. Gracias. Muchas gracias. Hasta mañana. Bueno, muy bien. Ya nos metemos de lleno en el análisis. Carlos Tomada, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Y quiero, por este tema también que lo vamos a ligar, Alfredo Sayá, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿cómo andas? Recién lo veíamos a Caldarelli, no sé si te enteraste de las declaraciones. Sí, claro, ¿no? Que sí. Y ayer fue muy interesante el artículo en Página 12 que publicaste, porque dice: Estados Unidos va a hacer lo imposible para sostener a Macri en el poder. Sí, el apoyo financiero y político de Estados Unidos, de la administración Trump, es inédito desde la restauración de la democracia en 1983. Tanto el apoyo financiero y político. Esto se ve a través de diferentes declaraciones políticas de funcionarios de la administración Trump, pero por la vía financiera lo hace a través del Fondo Monetario Internacional. Para que quede claro, el Fondo Monetario Internacional es Estados Unidos cuando interviene en América Latina. Esto se ve claramente cuando el Fondo Monetario Internacional quemó todos los manuales de procedimiento y de política que piensa, por ejemplo, en el mercado cambiario, que tiene que haber un tipo de cambio libre, sin intervención del mercado, y no utilizar los dólares de sus préstamos para financiar la fuga de capitales. Esto se vio en las últimas semanas, que por presión de Estados Unidos, porque como te decía, Estados Unidos es el FMI, bueno, los técnicos del Fondo Monetario Internacional decidieron aprobar el pedido argentino de, bueno, tenemos que salir a vender dólares para tratar de controlar el tipo de cambio. Como vos antes preguntabas, y bueno, ¿por qué lo hace?
por qué Estados Unidos hace este apoyo financiero y político tan fuerte a un gobierno que hoy es muy débil. Además, con una alianza política que está en descomposición. Y además se ve en las elecciones cómo va perdiendo cada una de las elecciones de la provincia. Entonces aquí ves una cuestión geopolítica y una cuestión de negocios. La cuestión geopolítica tiene que ver con el deseo de que no regresen gobiernos populistas en América Latina. ¿Pero por qué? Porque los gobiernos populistas, de acuerdo a la interpretación que hace el Departamento de Estado de Estados Unidos, es que permite la expansión de China. Acá claramente es el enfrentamiento de Estados Unidos y China en América Latina. Bueno, y además, ante la posibilidad de un regreso de la expresidenta, que con China inició lazos y tiene lazos muy fuertes, o Rusia, que debe ser otra preocupación. El Banco Central tiene 19.000 millones de dólares que le prestó el gobierno chino, así que tampoco le puede dar muy fuerte la espalda, ¿no? Que antes eran papelitos de colores. Papelitos de colores, ahora son 19.000 millones. Exactamente. Pero veamos el tema de los negocios, que también es importante. Primero, la venta de armas, el asesoramiento militar de Estados Unidos a las Fuerzas Armadas Argentinas y el negocio de la energía. El negocio de la energía, vamos a traducirlo, vaca muerta. Esto es un punto central para los intereses geopolíticos y de negocios de Estados Unidos. Y una pata que no hay que perder de vista, que es la financiera. Porque agarra el Fondo Monetario Internacional y va a dar hasta diciembre de este año casi 50.000 millones de dólares. Desde junio del año pasado a diciembre del 2019. Uno pregunta, ¿pero qué? ¿El Fondo Monetario Internacional tira los dólares a la Argentina? Y teniendo en cuenta la debilidad económica, la debilidad política. No, porque estos dólares del Fondo Monetario Internacional sirven para que bancos y fondos de inversión estadounidenses muy, muy poderosos puedan cobrar la deuda y a la vez puedan empezar a desprenderse de los títulos públicos que compraron durante la orgía financiera de emisión de deuda en los 2 primeros años. Solamente en el mercado internacional, Argentina, la Argentina de Macri, emitió casi 44.000 millones de dólares, solo de bonos en el mercado internacional. Después hay emisiones del bono, de bonos en el mercado local que también compraron fondos de inversión internacional. Ahora, Alfredo, cuando Caldarelli le pregunta hoy nuestro colega Nicolás, dice, bueno, pero ¿y si el kirchnerismo vuelve, van a tener problemas? Dice, no vamos a tener problemas, no tenemos problemas con nadie. ¿No está como corriéndose el discurso del gobierno que asusta con el cuco de la vuelta del populismo? No, y además dice, no le tenemos miedo a nada, ¿no? Claro. Dijo también Cardarelli. Bueno, lo que pasa es que en esta situación, cuando el Fondo Monetario Internacional le presta 50.000 millones, un crédito inédito a nivel de la magnitud a un solo país en América Latina. Bueno, claramente es decir, bueno, nos vamos a tener que sentar a negociar con cualquiera, pues si no, la Argentina va a terminar quebrando al Fondo Monetario Internacional. Entonces Cardarelli, como el Fondo Monetario, dice, bueno, nos vamos a sentar a negociar. Ahora bien, hay que ver, y esto es un punto importante, cuáles son las condiciones que va a establecer el Fondo Monetario Internacional para negociar. Porque otra de las declaraciones de Cardarelli hoy dice, no es tiempo hoy de la renegociación del stand-by. O sea que va a haber un tiempo después. Seguro. Y esa renegociación va a implicar, que además ya se sabe, porque lo dejan trascender, porque así es como funciona el fondo, es decir, está bien, vamos a renegociar los pagos. Vamos a renegociar los pagos de 4 a 10 años. Ahora bien, a cambio de la reforma laboral para la flexibilización, ahí lo tenemos a Carlos Tomada para que la explique, y la reforma previsional, o sea, bajar las jubilaciones a los futuros trabajadores. Clarísimo, Alfredo, muy claro realmente. Bueno, Carlos, el más nombrado la semana pasada por la expresidenta en la presentación del libro, justamente cuando se tocó hablar de estos temas. Y se recordaba, ¿no? En todo ¿no? caso, lo interesante es cuál es el punto, ¿no? ¿Cuál fue el punto? Claro. El punto es cómo de aquel momento donde había esa cantidad, esos millones de planes sociales que estaban vigentes por la crisis del 2001,
cómo se trabajó, cómo se planteó la necesidad de pasar de eso al trabajo. Es eso de lo que habla Cristina, de volver a colocar al trabajo en el centro de las políticas públicas, a la inversa de este gobierno que ha colocado el trabajo en el centro del ajuste, ¿no? Concretamente en el centro del ajuste. Cuando el Fondo Monetario Internacional y después tiran ahora este gobierno esos 10 puntos, digo tirar porque realmente fue tirar, obvio. Claramente los únicos dos temas que importan son la reforma laboral y la reforma previsional. La reforma laboral por un problema de legalizar la flexibilidad de hecho que ya está funcionando en Argentina, por otro lado como elemento de disciplinamiento social, y la reforma previsional que tiene sin número de variables y de problemas que genera por delante. Se habla de la sustentabilidad, pero lo que está planteando el Fondo Monetario es terrible, es bajar la sustitución del haber del trabajador a un 35%. Hoy creo que está más o menos en un 50%. Hablando de dejar atrás el 82% móvil, olvidate. Ir a un 35%. En la región, la sustitución del último salario del trabajador está en el 35%. En la Argentina supo estar en el 70%, hoy está en el 50%. Quieren seguir bajando eso. Esta es la política que ellos están planteando. Entonces, cuando hablamos del país que recibimos, yo quiero recordar algo, no era solamente el tema de los planes. En ese tiempo las movilizaciones, algunas pasaban y no pedían nada, quería que los vieran nada más. Claro. Y otras, hemos terminado, uno que viene del mundo laboral, terminamos negociando kilos de carne y kilos de pan. Esa era la Argentina que había en ese tiempo. Incluso en ese tiempo habíamos acumulado una frase que era ni palos ni planes, ¿no? Claro. Ni represión a un país en llaga viva, ni planes, porque queríamos transformar esos planes en trabajo registrado. Y ese fue el largo camino que se emprendió en ese momento. Ahora, el empleo registrado sigue cayendo, el último dato que se conoció en las últimas horas. El empleo registrado sigue cayendo, va a seguir cayendo, pero el que lamentablemente ha vuelto a crecer a partir de diciembre del 2016 es otra vez el trabajo no registrado. Habíamos bajado 18 puntos porcentuales, faltaba por supuesto, nadie dice que estábamos en el mejor de los mundos, pero ahora se ha invertido otra vez la curva y vuelve a subir en cada una de las mediciones, va subiendo el trabajo no registrado. Y en esto yo quiero hacer hincapié, ya me han escuchado 20 veces, pero este es uno de los problemas más graves, porque están dilapidaron una herencia, entre comillas, que era el desendeudamiento. Y ahora están dilapidando el activo social que les quedó. Un activo social de trabajo, de salario, siempre posible de mejorar. Ahora han dilapidado eso, bajaron la capacidad adquisitiva del salario, aumentó la desocupación, pero lo peor de todo es que están modificando la estructura ocupacional de la Argentina. Están modificando aquello que era un dato en la Argentina, que nos diferenciaba de otros países, que era que la mayoría del empleo era registrado, y que dentro del empleo registrado la mayoría del empleo era industrial. Se ha derrumbado el empleo industrial. Total. Por primera vez en la Argentina, el empleo del área de servicios y comercio es superior al empleo industrial. ¿Por qué? No porque creció el área de servicios y comercio, sino porque el empleo industrial ha caído casi 12 puntos. Total. Y sabemos que ese es el empleo de mejor calidad, de mejor calificación, con convenio colectivo. Sí. Antes de ir al otro invitado, Alfredo, te quiero preguntar a vos, que sos un historiador, economista, todos juntos, periodista, porque viste que a partir de lo que hablaba Carlos, que nombra a Cristina lo del pacto, el acuerdo social de José Bergelbar, se han desatado ahora todos los demonios contra Gelbar, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? No, bueno, pasa que, sería largo, pero para decirlo de una forma muy, muy sintética. El pacto social del 73 no era solamente de precios y salarios, digamos, era mucho más amplio. Digamos, tenía toda una concepción sobre la construcción de el Estado y fundamentalmente de un estado de bienestar y de la sociedad.
teniendo en cuenta que la Argentina desde mediados de los 40 hasta el 73 fue la edad, el periodo de oro del capitalismo en Argentina, con un crecimiento constante de la industria. Entonces ahí lo que apuntaba ese pacto social era a administrar la puja distributiva. La puja distributiva en una sociedad, en una economía en crecimiento, dinámica, llegando en algunas instancias hasta la frontera de la tecnológica, la industria automotriz, digamos, era otro país y lo que apuntaba fundamentalmente era eso, a administrar esa puja distributiva, interviniendo sujetos económicos y sociales muy representativos. La CGT era muy representativa del total de los trabajadores. Hoy ya la representación está un poco más dispersa, además de movimientos sociales. Y los empresarios también, donde estaba la CGE, de donde viene Helvar, y también la Unión Industrial Argentina, digamos, eran representativos. Hoy es un poco más complejo, veo, la idea de ese pacto social, que en todo caso resulta importante. Claro, a ver, Carlos. Sí, está el recuerdo histórico que ha vuelto a la primera plana a Helvar. Pero fíjate vos que este año se cumplen 100 años de la OIT, y la OIT ha sacado un documento muy importante en relación a este mundo que tiene problemas que la Argentina también reconoce, con características propias en la Argentina, pero en todo el mundo. ¿Cuál es una de las soluciones que plantea la OIT? Es la necesidad de un renovado contrato social, que dé cuenta de los nuevos actores sociales, porque lo que plantea Alfredo es cierto, ¿no? Pero hay nuevos sujetos a los movimientos sociales. Hoy podemos plantearnos que son nuevos sujetos sociales que deben participar, aceptando una mayor heterogeneidad en el sector empresario e incluir a otros actores sociales en este nuevo contrato social, estableciendo nuevos equilibrios, bueno, una serie de cosas, pero lo que quiero decir es que hoy, frente a la crisis mundial, se está planteando la necesidad de renovar contratos sociales. Manuela Castañeira, dirigente del Nuevo MAS, y socialmente, ¿cómo están viendo ustedes todo esto que describimos, pero con la realidad que está marcando el gobierno de Macri? Yo creo que es una catástrofe y que entre los trabajadores hay expectativas de planes que resuelvan sus problemas, sus principales reivindicaciones. Macri presenta el plan de los 10 puntos, que es un plan de unidad con el FMI, a medida del FMI, con su reforma laboral, con un sometimiento de la economía para el pago a los acreedores. Luego considero que el planteo que hace Cristina es un contrato que pone como iguales a partes que son desiguales. Esto es el empresariado con el trabajador. Un trabajador que paga impuestos a las ganancias en la cuarta categoría, que paga IVA, que está desempleado, que no llega a fin de mes, que tiene un salario por debajo de la línea de la pobreza, un desempleo, la verdad que alarmante. Entonces creo que es necesario, en este momento donde hay una discusión sobre salidas, sobre alternativas, hacer programas que pongan esas necesidades en el centro. Por ejemplo, prohibición por ley de despidos y suspensiones, eliminación del impuesto a la ganancia en la cuarta categoría, aumento generalizado del salario según la canasta familiar y muchísimas más de ese tipo de medidas que realmente tienen que afectar sí o sí a las ganancias empresarias mayoritarias, como es el caso del campo. Nosotros creemos que hay que hacer un planteo de aumento de retenciones para el campo, para la banca, para todos los sectores de la especulación y sacar de ahí dinero para mejorar la situación social generalizada del país, que es realmente muy mala. Y eso me parece que también cae muy bien entre amplios sectores de la sociedad. Que así como, digamos, el peronismo está buscando unidad, Frente Patriótico, ¿la izquierda está buscando también unidad para enfrentar las próximas elecciones? Yo creo que deberíamos estar todos buscándola, por lo menos en mi caso y al Nuevo MAS, así es, y hemos propuesto que haya un paso de la izquierda. ¿Y? Nicolás del Caño parece que no quiere, nosotros se lo hemos dicho, digamos, de manera clara. Creo que hay una discusión y que la izquierda puede ser alternativa. Pero eso es justamente lo que muchas veces se le achaca a la izquierda, ¿no? La diversidad y las divisiones que no logran... Sí, yo creo que la diversidad es buena igual, porque bueno, fomenta el debate. Así como y digo demás. yo que el PJ debería dirimirlo en una gran paso, ustedes los podrían dirimir en una gran paso también. Totalmente, ¿no? El debate de la unidad cruza todos los arcos políticos en este momento. Le pasa
Cambiemos, le pasa al peronismo y le pasa a la izquierda también. La izquierda debería poder superar ese debate con Luis Zamora también, que queremos incluirlo en el planteo, pero no un planteo así de un distrito u otro, pero parece un que planteo nacional. El que más se opone es Zamora, justamente, ¿no? No, vos sabés que creo que Zamora fue el que pegó el portazo, pero me parece que la responsabilidad acá la tiene el FIT, porque están metiendo un clima un poquito divisionista y sectario entre la izquierda, y es hora de hacer planteos más generales y más generosos. Gracias, Manuela. Bueno, y a Santiago Fraschina siempre acá es nuestro veedor de precios. Y la Universidad de La Matanza está haciendo un trabajo estupendo. De Avellaneda. Sí. Me equivoqué porque fui a ver al coro de la Universidad de La Matanza. La educación pública también está, educación, las universidades también, están en el arte, en la educación, todo, después las critican. Digo, la Universidad de Avellaneda, acaban ustedes de hacer un relevamiento nuevamente de precio, impactante, ¿no? Sí, mientras se fueron casi más del 80% del último préstamo del FMI, ya se fueron los dólares. 89%, saqué la cuenta. Hoy se fueron 1.100 millones de dólares del Banco Central. 1.100 millones de dólares fue la caída de reserva hoy del Banco Central. El dólar? Fuga de capitales. Porque hay se están peleando cuando un modelo como este se está derrumbando, se están peleando, como decía Alfredo, por los dólares entre los bonistas y los que quieren fugar los dólares. Bueno, pero mientras casi el 90% del último préstamo, 10.800, ya se fueron, en la economía real nosotros sacamos acá 3 informes. El primero tiene que ver con empleo. En este último año se destruyeron 250.000 puestos de trabajo en la economía registrada solamente, de los cuales 70.000 puestos de trabajo es en el sector industrial, que es el que más está destruyendo empleo, lo cual demuestra el proceso de desindustrialización de la economía argentina. Segundo, no se salvan ni las grandes empresas. Sacamos un informe sobre descapitalización. En el último año 2018, para tener una idea serenísima en términos de ingresos reales, cayó 35%. Loma Negra cayó 27% de los ingresos reales. Río de la Plata, Molino Río de la Plata, 28% cayeron los ingresos reales. Y Arcor, que acaba de cerrar una empresa, también el año pasado 33% cayeron los ingresos reales, con lo cual ya no es un problema de la pequeña y mediana empresa, sino que ni se salvan las grandes empresas. Y el último informe que sacamos tiene que ver con inflación. El salario perdió 12 puntos en el último año en poder de compra de los alimentos básicos. Alimentos básicos. Tremendo, solamente. Tremendo. 12 puntos. El precio que más subió, la harina, 164% en un solo año. En un país que produce una gran cantidad de trigo, la harina aumentó 164%. Fideos, 96%. Yerba, 86%. Carne picada 73%, arroz 71% y dulce de leche 66%. Estos son datos de el INDEC, datos oficiales en el último año, con lo cual tenés pérdida de trabajo. ¿No? Eso es hambre, digo. Sí. Eso es algo que no puede esperar, digamos, ¿no? Esto es lo desesperante. Bueno, tenemos un proceso electoral por delante y creo que algo que nos tiene que mantener activos y movilizados es precisamente impedir, para tratar de parar que eso siga creciendo, porque es dramático. Cada uno de los números que dijiste es un changuito vacío, o todos los meses sacás cosas del chango y lo dejás en la góndola. Es una situación frente a la cual vale la pena insistir en este tema se habló de la unidad, de todas las unidades. Bueno, sí, pero tiene que haber esencialmente una unidad en el campo popular lo más amplia posible para confrontar con un neoliberalismo que no es solamente política económica, es cultura, es política, es economía, es una sociedad destrozada, ¿no? Tengo que hacer una breve pausa, pero en base a estos datos, que la verdad que son impactantes, porque como dice Carlos, es hambre, es el alimento de la mesa de los argentinos, Manuela también lo comentaba. Le voy a preguntar hilvanando y retomando lo de Alfredo, que está muy bueno. ¿Para quién labura el gobierno de Macri? Porque hasta los principales empresarios que lo sostuvieron están perdiendo tremendamente. Bueno, claramente... Contestámelo. Dale. Pausa y volvemos.